Mi familia me abandonó porque mi hermana me culpó de su divorcio. Años después, recibí un correo inesperado que me explicó todo con pruebas. Así que arruiné su vida con ello. Hace casi 7 años, mi familia me apartó de sus vidas y me echó de la casa. Yo, hombre de 29 años, tenía 22 en ese momento y no estaba económicamente estable como para alquilar un apartamento por mi cuenta. Todo sucedió tan de repente que no tuve tiempo de prepararme ni mental ni financieramente. La razón detrás de todo esto fue mi hermana. Mi hermana, Hannah, mujer de 37 años, y yo nunca fuimos cercanos debido a la gran diferencia de edad entre nosotros. Se casó con su novio, Pete, hombre de 39 años, después de 3 años de relación, cuando tenía 27. Su matrimonio duró solo 3 años antes de que se divorciaran. El divorcio ocurrió porque Hannah acusó a Pete de tener una aventura con una de mis amigas. Yo vivía con mis padres después de la universidad porque acababa de empezar a trabajar y quería ahorrar dinero antes de mudarme. Mis padres estaban de acuerdo con ese arreglo, pero todo cambió cuando mi hermana anunció su divorcio. Un día llegó a casa llorando histéricamente y anunció que había solicitado el divorcio porque su esposo le había estado engañando durante 6 meses. Y entonces, me lanzó debajo del autobús por haber presentado a mi amiga con él. Mi amiga, Emily, mujer de 28 años, quería aumentar de peso y como Pete era un dietista certificado, aceptó ayudarla. Fui yo quien los presentó, y aparentemente, ella era la persona con la que Pete le había sido infiel a mi hermana. Me quedé en shock porque, aunque Emily y yo no éramos muy cercanos, sabía con certeza que era una buena mujer y que nunca se involucraría con un hombre casado. Además, engañar a Hannah no encajaba con la personalidad de Pete. Estaba completamente enamorado de mi hermana y siempre hablaba maravillas de ella, así que me costaba muchísimo creer que la hubiera engañado. Tenía mis dudas, pero mis padres le creyeron de inmediato y ni siquiera cuestionaron nada, a pesar de que ella no tenía ninguna prueba de la infidelidad. Simplemente aceptaron su palabra, aunque no los culpo por ello, ya que es normal que eligieran a su propia hija antes que a su yerno, sin importar quién tuviera la razón. Lo que no entendía era por qué decidieron echarme de la casa solo porque mi hermana lo dijo. Un día llegó furiosa, hizo un berrinche, y de alguna manera, convenció a mis padres de echarme simplemente porque yo había sido quien presentó a Emily con Pete. Me acusó de haber arruinado su matrimonio, y mis padres estuvieron de acuerdo con ella, por alguna razón. Estaba devastado e intenté razonar con mis padres, pero no querían escucharme en absoluto. Me dijeron que si no me iba, me sacarían a la fuerza. En un solo día, perdí a mi familia y mi hogar, sin tener idea de a dónde ir. Estuve llorando en la acera con todas mis cosas durante más de 1 hora antes de poder recomponerme e ir a la casa de un amigo para pasar la noche. Intenté contactarlos todos los días durante la siguiente semana, pero no tuve suerte. Mi amigo, por fortuna, me dejó quedarme en su casa hasta que encontré un apartamento para mí. Lamentablemente, mis padres ya habían tomado su decisión, yo era el culpable de todo lo que pasó. Mi mamá y mi papá me dijeron que estaban asqueados por lo que había hecho antes de echarme, lo cual no tenía ningún sentido, porque ni siquiera fui yo quien supuestamente engañó a mi hermana. Bloquearon mi número, así que no pude comunicarme con ellos. Cuando intenté visitarlos, mi mamá amenazó con llamar a la policía si no me iba. Ahí fue cuando entendí que hablaban en serio y que realmente me culpaban por todo. Supongo que no debería haberme sorprendido, ya que mi hermana siempre fue la hija favorita. Mis padres nunca habían planeado tener un segundo hijo, así que yo siempre quedé en segundo plano. Crecer así no me molestó tanto, pero nunca imaginé que llegaría a algo tan extremo. Pensándolo bien, tal vez debí haberlo visto venir, pero honestamente, creo que nadie en mi lugar habría anticipado algo así. De todos modos, intenté averiguar la verdad por mi cuenta durante las siguientes semanas, ya que mi hermana y mis padres me habían cortado por completo y no podía hablar con ellos. Tampoco podía hablar con Pete porque él también me había bloqueado, lo cual no tenía sentido para mí. No podía encontrarlo porque tanto Hannah como Pete se habían mudado de la casa en la que vivían juntos y se habían ido con sus respectivos padres. Así que no tenía forma de comunicarme con nadie involucrado, lo que me llevó a mi última opción, Emily. Como mencioné antes, Emily y yo no éramos muy cercanos, pero no tenía otra opción, así que le pedí reunirnos un día y le expliqué la situación. Le pregunté si lo que decía Hannah sobre la aventura era cierto, y ella lo negó rotundamente. Y, para ser honesto, le creí. Emily me dijo que solo había visto a Pete unas pocas veces y siempre en un contexto profesional, así que no había absolutamente nada entre ellos. No tenía idea de por qué Hannah diría algo tan horrible sobre ella. Incluso me dijo que ya tenía novio desde hacía un par de años y que planeaba casarse en unos meses. Incluso me mostró fotos, y lo que me dijo fue mucho más convincente que cualquier cosa que Hannah hubiera dicho. No tenía pruebas, pero de alguna manera supe que Hannah había mentido sobre la verdadera razón del divorcio. Pero como no tenía pruebas, no podía regresar con mi familia, y mucho menos sin algo que demostrara mi inocencia. En ese entonces, estaba desesperado por volver con mi familia porque, a pesar de lo que me habían hecho, los extrañaba mucho. Con el tiempo, sin embargo, logré superarlo y seguir con mi vida. Encontré un lugar donde vivir y me concentré en mi trabajo para tener algo con que distraerme.
Además, tenía que pagar las cuentas, así que era una mejor forma de sobrellevarlo en lugar de quedarme sentado deprimido sin otra opción. Me dolía mucho, pero sabía que tenía que seguir adelante, con o sin el apoyo de mi familia. Pasaron los años y ahora me va mucho mejor en la vida. Me mudé de mi pequeño apartamento a uno mucho más grande e incluso me comprometí con mi novia de 2 años hace una semana. Y esa publicación de compromiso cambió todo para mí, porque pocos días después de publicarla, recibí un correo electrónico de la nada que no solo me explicó toda la historia del divorcio de Hannah y me dio todas las respuestas que necesitaba, sino que también tenía pruebas adjuntas. Mi prometida, Liza, mujer de 30 años, generalmente solo publicaba fotos de nosotros en Instagram, pero la imagen de nuestro compromiso llegó a su Facebook, donde tenía más alcance. Era una publicación pública y muchas personas la vieron, incluyendo a mi excuñado, Pete. Resulta que mi prometida lo había conocido en un seminario hace unos años, ya que ella es doctora, y lo había agregado a Facebook. Así fue como él me encontró. El mundo es pequeño, y por primera vez, me alegró que así fuera. Pete se puso en contacto conmigo unos días después de la publicación, pero en lugar de escribirme por redes sociales, decidió enviarme un correo electrónico anónimo. Luego me explicó que lo hizo de esa manera para no sentirse raro con lo que estaba haciendo, ya que habían pasado varios años desde su divorcio y no quería parecer un perdedor que aún no había superado lo que pasó. Además, él había sido quien me bloqueó en primer lugar, así que se sentía incómodo y consciente de sí mismo al intentar volver a hablar conmigo sobre algo que ocurrió hace tanto tiempo. Cuando abrí el correo, contenía toda la historia completa y pruebas de lo que había sucedido hace 7 años, y no podía creer lo que estaba leyendo. Resulta que mi hermana fue la que engañó a Pete, y no al revés, como nos había estado diciendo todo este tiempo. No solo eso era una gran mentira, sino que lo más impactante era que había engañado a Pete con un amigo mío, exactamente como lo acusó a él de haberlo hecho. Mi amigo Frank, hombre de 28 años, trabajaba como cajero en la tienda de comestibles cerca de la casa de Hannah en ese entonces, y nunca habría hecho la conexión por mi cuenta porque jamás los vi juntos. Supongo que lo mantuvieron muy bien oculto, pero no lo suficiente como para que Pete no se enterara. Cuando Pete la confrontó, Hannah le dijo que todo era mi culpa, porque yo le había presentado a Frank y le había contado que él necesitaba su ayuda ya que era un aspirante a cantante y ella era bastante buena cantando. Ella accedió a ayudarlo y, en un abrir y cerrar de ojos, se enamoraron. Incluso le dijo a Pete que yo estaba al tanto de todo y que los había ayudado a mantenerlo en secreto. Obviamente, todo eso era una mentira completa. Ni siquiera sabía que Frank y Hannah tenían algo. Pete se enfureció cuando se enteró y terminó bloqueando a toda mi familia. Ahora admite que fue una decisión estúpida, pero en ese momento estaba tan enojado que no pensó bien en sus acciones. Por supuesto, me contó todo esto en persona, porque el correo en sí estaba escrito de manera impersonal para que no pudiera ser rastreado hasta él, pero logré descubrirlo. Las pruebas que adjuntó eran capturas de pantalla de correos electrónicos entre mi hermana y Frank, donde hablaban de lo fácil que era engañar a Pete y contenían confesiones de amor y planes para verse en distintos lugares. No había forma de que pudiera negar nada de esto, porque incluso firmó los correos con su segundo nombre, que muy pocas personas conocían. La tenía completamente atrapada. Descubrí que Pete me había enviado ese correo después de revisar la lista de amigos de Liza en Facebook, porque mi instinto me decía que esto tenía que ver con las redes sociales. Cuando finalmente lo encontré en la lista, me puse en contacto con él. Nos reunimos hace unos días y me dijo que se enteró de lo que Hannah le dijo a nuestra familia gracias a Emily, con quien se encontró hace un par de años. Yo le había pedido a Emily que mantuviera mi versión de los hechos en secreto, y me di cuenta de que si no lo hubiera hecho, ella probablemente se lo habría contado a Pete y habría podido probar mi inocencia hace mucho tiempo. De todos modos, Emily y Pete se encontraron hace un par de años. Al hablar sobre el divorcio, finalmente descubrió lo que Hannah nos había contado a nosotros. Pete confesó que quiso hablar conmigo y contarme la verdad, pero no lo hizo porque se sentía incómodo. Juro que si Pete no se sintiera avergonzado tan fácilmente, mi vida habría sido mucho más fácil. De todos modos, lo perdoné porque necesitaba su ayuda para destruir por completo a mi hermana, y sabía que él estaría de acuerdo en hacerlo. Hannah definitivamente había estado mintiéndole a mis padres para obtener apoyo financiero durante su divorcio e incluso me había echado la culpa porque sabía que con una sola conversación con Emily, descubriría la verdad. No podía entender cómo alguien, especialmente alguien de mi propia familia, podía ser tan egoísta. Estoy seguro de que nunca se molestó en aclarar la situación, y mis padres simplemente creyeron todas las mentiras que les dijo durante el divorcio. Sabía que si la verdad sobre su infidelidad salía a la luz, estaría en serios problemas, y no podía arriesgarse a eso. Bueno, qué lástima para ella, pero ahora la verdad por fin había salido, y yo iba a usarla para arruinarle la vida, tal como ella me la arruinó a mí hace años. No sabía si mi familia seguía viviendo en la misma casa, ya que no los había visitado en 7 años, pero, por suerte, no se habían mudado. Lo confirmé con un viejo vecino antes de presentarme y me alegró saber que Hannah todavía vivía con ellos. Eso no me sorprendió,
Porque Hannah siempre había sido una perezosa que odiaba hacer cualquier trabajo, así que si tenía la opción de vivir con nuestros padres ancianos y hacer que ellos hicieran todas las tareas por ella, definitivamente lo haría. De cualquier manera, hace 2 días, Pete y yo aparecimos en su casa sin previo aviso. Mi madre abrió la puerta y apenas le dimos tiempo de procesar lo que estaba pasando antes de entrar. Mi padre y Hannah estaban en la sala de estar, y por un breve momento, éramos una familia reunida de nuevo, pero no por mucho tiempo, ya que sus expresiones cambiaron en cuanto nos vieron entrar. Mi padre comenzó a amenazarnos de inmediato, diciendo que llamaría a la policía si no salíamos de su casa. Le respondí que era libre de hacer lo que quisiera, pero solo después de leer los documentos que estábamos a punto de mostrarle. Mis padres parecían confundidos, pero Hannah tenía cara de que iba a vomitar y se excusó para ir a su habitación. Pensé que intentaba escapar, pero no tenía sentido que lo hiciera. Pete sacó los documentos del divorcio y las capturas de pantalla de los correos entre Hannah y Frank mientras yo explicaba la verdadera historia. Pete también les contó a mis padres cómo Hannah tuvo que renunciar a nuestra reliquia familiar, el anillo de diamantes de mi abuela, en el acuerdo del divorcio porque no podía pagarle el dinero a Pete, ya que es maestra de secundaria y no podía permitírselo, así que tuvo que vender el anillo en su lugar. Mis padres ya estaban horrorizados por todo lo que les habíamos contado, y eso fue la gota que colmó el vaso. Vimos cómo se desataba el drama cuando mi padre exigió una explicación a Hannah por todo lo que había pasado. Cuando intentó seguir mintiendo y encubriendo la verdad a pesar de todas las pruebas en su contra, mi padre la echó de la casa sin dudarlo. Empacó sus cosas, le entregó las maletas y luego nos dijo a todos que nos largáramos de su casa. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces, así que me fui con Pete mientras mi hermana suplicaba y rogaba a mis padres que la dejaran quedarse, tal como yo lo había hecho hace años. Esto fue el karma en su máxima expresión, y no podía estar más feliz por ello. Han pasado un par de días desde entonces, y mi hermana apareció en mi casa hace unas horas exigiéndome que arreglara las cosas con nuestros padres de inmediato. No sé ni cómo me encontró, pero le dije que ya no le debía nada. Ella arruinó mi vida una vez, así que simplemente le devolví el favor, y ahora estábamos en paz. Supongo que ya no le quedaba orgullo, porque en cuanto le dije eso, rompió en llanto y empezó a acusarme de ser un monstruo. No me importó su drama y le cerré la puerta en la cara mientras seguía llorando sin parar. Me puse los auriculares y escuché música mientras Liza, mi prometida, trabajaba en su estudio para que ninguno de los dos fuera molestado. Después de un rato, Hannah finalmente se fue, pero antes de irse dejó un mensaje en mi puerta con un marcador, recordándome que no era más que un monstruo vengativo. Francamente, no veo nada malo en lo que hice y ni siquiera me siento culpable, pero Hannah parece convencida de que soy el villano en esta historia. Lo único que hice fue devolverle lo que me hizo hace años, con la diferencia de que yo dije la verdad mientras ella no hizo más que mentir y usarme como chivo expiatorio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Soy el idiota por arruinarle la vida a mi hermana y hacer que la echaran de casa 7 años después de que me acusara de causar su divorcio? Actualización 1. Hannah sigue molestándome a pesar de que ya pasó una semana desde que la echaron. Hoy me ha llamado 14 veces, y solo cuando la amenacé con llamar a la policía dejó de hacerlo. Ni siquiera sé cómo consiguió mi número y mi dirección, pero, sinceramente, es lo que menos me importa en este momento. Hannah está tratando de hacerme sentir lástima por ella porque supongo que el salario de una maestra de escuela no le alcanza para vivir, pero no creo que eso sea cierto. Lo que realmente le molesta es tener que buscar un lugar para vivir y pagar su propio alquiler, electricidad y comida ahora que nuestros padres la han echado de la casa, así que no siento pena por ella. Y por si se lo estaban preguntando, sí, he bloqueado su número varias veces, pero supongo que está haciendo que sus amigos me agreguen a llamadas en conferencia, así que no sirve de nada. En cuanto a mis padres, son igual de malos, si no es que peores que Hannah. Me encontraron en Facebook y vieron la publicación sobre mi compromiso. Ahora quieren ser parte de mi vida otra vez e incluso han expresado su deseo de asistir a mi boda. Aún no han pedido disculpas, pero por alguna razón, esperan que simplemente los invite a mi boda, que se supone que es un día realmente importante para mí. No entiendo de dónde sacan el descaro para decir cosas así, pero al menos no estoy respondiendo a nada de lo que dicen. Actualización 2. Hannah volvió a aparecer en mi casa después de que ayer la amenacé con denunciarla por acoso. Estaba a punto de salir para el trabajo, pero ella se tiró sobre el capó de mi auto y se negó a moverse hasta que hablara con ella. Fue increíblemente exasperante y esta vez sí llamé a la policía. Se la llevaron mientras gritaba, lloraba e intentaba hacerme quedar como el malo de la historia, pero por suerte, nadie se creyó su espectáculo de niña sufrida. Me tomó algo de tiempo presentar los cargos en su contra, pero en cuanto terminé, me fui a trabajar porque no quería que este incidente arruinara mi día. Estaba seguro de que mis padres pagarían su fianza de todos modos, ya que siempre ha sido su favorita, y efectivamente tenía razón. Después de sacarla de la cárcel, mis padres me enviaron un largo mensaje diciendo que estaba siendo demasiado duro con ellos por un error honesto que habían cometido hace casi una década. Fue hilarante, porque nada de lo que mi hermana y mis padres me hicieron fue ni honesto ni un error.
Sabían perfectamente lo que estaban haciendo y eran completamente conscientes de lo crueles que estaban siendo, pero eso no les impidió echarme a la calle a pesar de que sabían que no tenía a dónde ir. Así que ahora que puedo hacerles lo mismo, no veo ninguna razón para ser indulgente ni amable. Les respondí diciéndoles que perdieron todo derecho a decirme qué hacer hace 7 años, así que más les valía dejar de engañarse a sí mismos. Aún no los he bloqueado porque no he tenido tiempo de revisar mis mensajes, pero lo haré pronto. Ojalá así pueda librarme de esta familia para siempre. Actualización 3. Acabo de llegar del trabajo y revisé mis redes sociales, solo para ver que mis padres me habían mandado otro mensaje largo. Liza y yo lo leímos juntos, y juro que ha sido lo más gracioso que he leído en mi vida. Supongo que estos pobres ingenuos ni siquiera saben que ya no me duele nada de lo que dicen o hacen, simplemente me río de lo delirantes y patéticos que son. Aparentemente, todavía creen que seguimos siendo familia y me dijeron que han dejado que Hannah vuelva a vivir con ellos porque creen que ambos hijos merecemos una segunda oportunidad. Como si yo alguna vez hubiera hecho algo malo. Así que, además de aceptar de vuelta a mi hermana, también esperan que Liza y yo vayamos a su casa pronto para cenar y así podamos resolver nuestras diferencias de manera civilizada antes de la boda. Muy valientes de su parte al asumir que siquiera quiero que estén en mi boda. Nos reímos bastante con su mensaje ridículo y luego le respondí que no tenía el más mínimo interés en nada de lo que me estaban invitando. Les dije que estaba perfectamente bien viviendo lejos de ellos, como lo he estado en estos últimos 7 años. Me demostraron que estoy mejor sin ellos, y siempre les estaré agradecido por eso. No los necesito en absoluto, ni quiero su supuesto perdón, así que pueden seguir jugando a ser una familia feliz con mi hermana, como lo han hecho hasta ahora. Con ese último mensaje, los bloqueé de una vez por todas, porque ya ni siquiera quería seguir riéndome de ellos. Estoy harto y ya me fui. Estoy seguro de que intentarán volver a contactarme de alguna manera tarde o temprano, pero qué lástima para ellos, porque no pienso permitirlo. Liza es la única familia que necesito ahora y soy feliz solo con ella. Mis padres y mi hermana, lamentablemente, nunca han sido capaces de ver más allá de sí mismos, y dudo mucho que alguna vez lo hagan. Así que la próxima vez que intenten contactarme, tendrán que hablar con mi abogado, y eso es una promesa.